APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Kaka uchilago mandapacha animalo viñashkani uchila 7 años gutacharishpa ña ora hichushka pambakunapi wagra llamawakunamita shapurishkani kukabiukunaymanpash kallanapi kamchashkaguta apashpa rishpa primero kachiguta chupashpa kamchaguta mikushpa yakuguta larkamarishpa upyashpa chishanlla karyan. Pachamanda rikushpaka kapashkami shu hazindami kapashka Hacienda Compañía San Ignacio kanakashka 1944 manda heridirukunami kaytaka lutishpa hatushka kashka compañero kuna. Kaypika primero ka nacharirkanchichu nunca ni yaku ni micha ni peor teléfono kunakari ni mapish illakarkanchi casi mayoría me analfabeto kunakashkanchi mishugo profesor kaninishka mi shamushkarian analfabeto kunata yachachigrini me nachu yachahungapamunankichi chayka kaygupi me ñuka wasigupika shutapia wasigumi karka kaypi chay mañachikpi me hindiukunaka shamushpa ña asha yachakushpa katirka ña. Chay pretextuami ña ashaguta organizarishpa katishpa ña cabildokunata nombrashpa ña ashaguta rikcharishpa katishkanchik compañero kuna. Mana jurídico kagpi pi mayjan institución bashna fácil aydangapamunarkachu. Como ñukata niwashka ingeniero kuna niwashkami kikinkuna na jurídico chukankichi. Como quiere decir, es una madre soltera. Ña jurídica shakashpa es reconocido Estado como cédula personal de identificación de charinkichi. Shinami como na picharina kankichi. Kikinkunaka mana chayta charimandaka mana ali gestión de shinay ushankichi. Nishpame ñukataka parlawankashka. 11 de abril del 1984 también Casa Comunal Alpagota escritora Pashkanchi compañero. 20 de agosto de año 1991 pime ñakutishina jita maskashka puri hushpaka Casa Comunal guta tari parkanchi Coriapi chayka Coria ayuda parka. 6 de octubre 1990 pime ñakutin yakuguta nacharishpaka maskashpa hapi pashkanchi compañero. Yakuguta ka ayudarka municipio manda material guwa pero maquinakunaymanga mana ayudarkachu. Maki kashkami allashpa shamurkanchi chakata apamurkanchi waykuchi chakata shina. Wakin compañero kunaka hangawapi urmashkakunaka sufrishpa makiwa allashpa apamurkanchi compañero kuna. Chayka primera vez yakuta charingapa kay comunidadpi. 1992 pemi toma de posesión de terreno shu Alpagota chay pitiarka. Chay Alpagota mi posesión de tomar canchi como napa shutipi. Chay manda ñukata juiciuta katiwarka dueño kona porque chay alpa dueño no se imash pachar embargashka kashkarka. Juiciuta katipika defendiwarka mi abogado de honor manda, abogado de municipio manda. Paikuna ayudashpa honor kapa shutipi escriturarkan ña posición tumashka hipa ña kaypikapipash naymatapish nikllapitami gobierno provincial marishpa maquinaria tapamoshpa estadiotaka igualachirkani compañero ña estadio nishkayata.
2005 pimi inaugura parcanchi Estadio de la Comunidad, bautizando con el nombre Estadio Tahuantinsuyo de San Ignacio, primer campeonato tapshe shinaparcanchi compañero. Estadio tapshuti chircanchi, taita kurago tapushamushpa, awavinda okonameshitashpa, chaywata kunapillata miña comuna kunatapshuri dikapashkanchi. Llaktata nishpaka kanala dugupinachu kaypi bicicleta arreglajón chayukamami lindiro kakan kotakachi ciudado ñukanchik comunidad colindajo chaymanta chaymanka wal Sambaluma nishpa rimanchik chaykama juridikashka kapan kay lado manga ñakuti wayku patakama chay uku wayku chawpi yakukama nishpami ñukanchitaka chay ingenierokuna parlaparka shinashta ñakuti kay ladopish Pichabikama nishka kapan comuna juri mashtimi chay claro, territorio kakapan compañero. Ñuka periodopika wakingu kuna tiempo utarikushpaka kumbaytaka kumbashkami, pero ñuka kakutin interesta pacha como no chishpaka soy ocupado, soy yanga kashpa, ima kashpa, pero pendiente kajunkariani ringapa. Warmi kashpa pa shinjimi parlanakangichi, warmi pues derechuta kacharingichi min chinatami niwashka. Na qharikunami shamunakarka, warmikunakana valingichitaka na niwashkachu, ashtawangari valorizawashka, kushijuwashka, felicitawashka, shinawkunapi tapushpa, mascarishpa, purishpa kashkani compañerokuna, ñukanchik comunidad llaqtamanta, teléfonopi chayamuparkami, alumbrado público kunapi chayamparkami, shinawkunatami trabajapashkani, más que falta gupash purijupashkani compañero. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. Alisha Chukapanguichi Mashikuna, ¿cómo han estado, mashis? Hoy estoy aquí lista para seguir compartiendo más expresiones en quichua junto a ustedes. Vamos a empezar con Sumak Pacha. Esta expresión lo utilizamos en diferentes contextos. Esta vez lo vamos a hacer para aprobar a alguien que hace bien las cosas. Por ejemplo, estoy en un concierto y me preguntan, ¿qué te parece el artista? Y yo digo, bacán, súper bien, Sumak Pacha. También tenemos imacha, imashi. Estas expresiones las usamos cuando tenemos duda de algo que aún no pasa. Por ejemplo, cuando estamos esperando las notas finales del año, mi amiga me dice, ¿será que pasamos el año? Yo le digo, imacha, imashi, ¿será? ¿Qué será? Listo. Cuando quiera aprobar a alguien que hace bien las cosas, dígale, Sumak Pacha. Y cuando tiene duda, puede decir, imacha, imashi. Y así aprendemos de corazón el quichua. Shunguan ñukanchik quichua shimita yachajushunchi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Mi nombre es Florinda Chirimía González, soy de aquí de la nacionalidad épera. Mi trabajo es, como ustedes me están viendo, con las artesanías. Ese es mi trabajo de toda la vida, desde mi niñez.
Y en la edad que ya tuve 9 años ya miraba yo a mi mamá cómo hacía la canasta y yo también ya decía, bueno, yo también quiero aprender, yo tengo que aprender para yo también agarrar plata, porque eso es, yo quiero agarrar plata. Ya le dije a mi mami que ya me enseñara. En la práctica, primero, mami dijo, usted tiene que aprender a despajar. De los palillos ya tiene que aprender a sacar. Porque si usted no aprende a sacar, usted nunca va a tejer. Ya después, mi profesora era el mismo material. Como quiera, ya cuando mi mami ya hacía los canastos, ya yo ponía ya así. Debajo, así lo ponía y de ahí ya empezaba a mirar ya cuánto ya dejaba debajo, cuánto dejaba arriba. Y no tenía que perder, porque mami decía, si usted se pierde de esta seña que queda, ya el canasto no va, el remate no va a quedar bien. Entonces tiene que no perderse el comienzo. Y así, y en verdad, ya en el comienzo, ya la primera vez se me perdió, no me llegaba, se me desbarataba. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy a aprender a hacer? Claro. Y así tuve hasta que por fin tuve que ya aprender, ya aprendí. Ahora sí ya empecé ya a trabajar. Después cuando ya me empezaron a hacer ya los modelos en diferentes modelos, también ya fue otro proceso. Empecé ya a trabajar, ya a hacer. Igualmente yo lo recién no me quedaba bien. Y ya después, ya así, ya poco a poco uno ya como que ya le va agarrando el ritmo cómo se va a cerrar. Por ejemplo, este canasto aquí, esto decimos las 4 tetas. Las 4 tetas, ajá, porque tenían 2 argollas y las cositas de aquí es como poner un sostén. Entonces ese era un trabajo y a usted a veces le quedaba el uno más grande y el otro más pequeño y eso era mucho trabajo. Y hasta que ya por fin, ya después también ya aprendí ya de arreglar ya todo ya por igual. Este se llama timbura porque, o sea, de esto así era que hacía, pues ante todo este modelo que nosotros tejíamos. Estas canastas de artesanía de este material chocolatillo. Nosotros no tenemos directamente aquí en nuestra tierra para nosotros cultivarlo nomás, o sea, ocupar lo que nosotros necesitamos. Sino es que nosotros tenemos que comprar en otros lugares. Por ejemplo, a los compañeros afro. Ellos de aquí para abajo, de Borbón para abajo, esa zona es bastante que hay de este material chocolatillo. Entonces, ellos están trabajando ahorita que más está la famosa palmera y ese bosque, hacen todo, limpian y entonces ya nos está quedando bastante escaso el material del chocolatillo. Yo antes, bueno, ya mi vista también, o sea que no me fallaba, pero ahorita ya está fallando, ya no puedo hacer casi bien los diseños, ya se me pierde. Ya tengo que estar con una gafa para poder ver bien, porque si no se me queda todo mal ahí. Entonces, mi preocupación también es eso. O sea, yo digo, bueno, ya cuando si yo no puedo ver dónde voy a poner y cómo voy a tejer. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Hoy la sensibilidad, los colores y el arte se toman el escenario de la tulpa. Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Hoy tenemos con nosotros a Selma Rojas. Ella es actriz, especialista en teatro. Bienvenida, Selma.
desde la trayectoria, desde lo que Selma ha caminado en el mundo del arte, ¿qué es para ti el teatro? Es la vida. Para mí el teatro es la vida. Creo que fue una de las primeras lecciones que aprendí en mis primeras clases de teatro con un maestro venezolano, el profesor, director, actor, dramaturgo José Ignacio Cabrujas. Es mi primera clase de teatro, pequeña, niña, adolescente. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19 años. Y recuerdo que lo primero que nos dijo fue: la vida es un teatro. Es algo que se hace con mucha pasión, con entrega, con voluntad, con mucho trabajo y poco dinero. Pero es muy reconfortante realmente cuando logras tu objetivo final y haces una pieza de teatro. ¿Cómo tú te has hecho un camino para trabajar en teatro? Es un trabajo de arar, ir sembrando, quitar piedritas, es una faena. Y comencé en el teatro universitario. Cuando entré a la Escuela de Artes de la Universidad Central en Venezuela, me di cuenta que casi toda la carrera, las materias, eran teóricas y hacía falta la práctica. Y afortunadamente la universidad ofrece, porque aún existe, el Teatro Infantil Universitario, el grupo de teatro El Chichón, de la mano del maestro Armando Carías, y fue una experiencia extraordinaria porque empecé a hacer cosas dentro de la universidad, para pequeños grupos universitarios, para los mismos estudiantes. De ahí comencé a hacer un poco de teatro de calle, ya para estar más en contacto con el público, relacionándonos con la gente en la calle, que es un trabajo también muy hermoso. Y un poco más adelante, entonces ya fueron oportunidades un poco más grandes, con compañías de teatro, con directores renombrados, pero al final, a estas alturas, después que han pasado ya casi 30 años de carrera, te puedo decir que el teatro, como lo dije hace rato, es una forma de vida y lo puedo hacer en cualquier parte. Es decir, que puedes hacer teatro en una calle, con un grupo de niños en el aula, sí, en cualquier espacio. Y ha sido parte también del proceso, porque como dijimos, como no es fácil vivir económicamente del teatro, tienes que buscar opciones. Y mi opción siempre fue la docencia. Trabajar con niños, enseñar, educar, y ahí fui incursionando entonces en grandes escuelas de teatro también, en donde pasé de ser la alumna a ser la profesora. Has tenido tú también un recorrido en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué trabajos hiciste allá? Fueron 15 años que me tocó migrar por allá, por aquel país tan grande, y fue una experiencia diferente también. Pude hacer teatro en las escuelas y esto fue una experiencia extraordinaria. Para mí era la primera vez que hacía teatro en escuelas. Después fui y lo hice en Venezuela. Pero teníamos un programa educativo y la idea era enseñarles a los niños a alimentarse bien, a hacer deportes, a ponerse el cinturón de seguridad, a no caer en los vicios. Y era un elenco de 12 personas que íbamos de escuela todos los días. Nos tocaba una escuela diferente de Washington, D.C. Y en cada escuela llegábamos, hacíamos el show, nosotros hacíamos todo, la música, el sonido, la escenografía, armábamos todo, desarmábamos todo, actuábamos y nos íbamos. Y era como un teatro ambulante, muy bella la experiencia y pagaban, que era lo mejor. Nos contabas tras cámaras de que una de tus mayores habilidades es contar cuentos. ¿Cómo es eso? Me encantaba escuchar cuentos. Tenía unos discos que mi papi me había comprado cuando aquello del acetato, eran así pequeñitos, y cada disco era un cuento por cada lado. Y yo escuchaba esos cuentos y yo todavía hay algunos que están grabados en mi memoria. Todas las palabras, todas las voces. Entonces era algo que me gustaba mucho. Y además tenía un tío que en paz descanse, murió el año pasado, mi tío favorito, que desde pequeña siempre me hacía voces, me contaba cuentos. Entonces creo que viene de ahí, desde chiquitica,
contar cuentos. Fue una de las primeras cosas que me enseñó el teatro universitario. Hacíamos una cosa que se llamaba Cuentos bajo la sombra y nos poníamos en los jardines de la universidad a la sombra de un árbol a contar cuentos y quien llegara escuchaba. Entonces, bueno, ahora con la pandemia, ese momento en que estuvimos todos encerrados y viendo cómo sobrevivíamos, emocionalmente sobre todo, se me ocurrió la idea de empezar a contar cuentos y abrir un canal. Entonces, hay un canal en YouTube que se llama Cuenta Cuentos con la tía Selma, en donde puedes encontrar la mayoría de los cuentos que que monté durante ese periodo. Es uno de mis fuertes, me encanta. Creo que la magia del cuento no se pierde, atrae a niños, a grandes, ancianos, no importa la edad, a la gente siempre le gusta escuchar un cuento. Esto también ayuda, ¿no? El contarles cuentos a los niños les ayuda para aprender valores. Eso es lo que más me gusta quizás de las fábulas o de nuestros cuentos indígenas o de nuestros cuentos folclóricos, porque siempre tienen detrás un mensaje que te deja para que el niño se vaya con un valor, exactamente, tenga un aprendizaje o un valor que destacar. ¿Cuándo llegas tú acá a Ecuador y qué trabajos has hecho en teatro? Bueno, llegué en el 2017 y directo de Quito a Cotacachi, aquí en Imbabura, y me fui a la Casa de la Cultura a ver cuál opción podría haber ahí. Ahí hablé con Diego Guzmán, que estaba a cargo de la Casa de la Cultura en ese momento. En Cotacachi. En Cotacachi. Y Diego me dio la oportunidad de trabajar y me aventuré a hacer un taller de danza-teatro con los niños de Cotacachi, de la comunidad. No fue fácil. La convocatoria, por ejemplo, fue un poquito difícil, pero logramos tener un grupo de unos 12 participantes y trabajamos duro porque para ellos era totalmente nuevo, diferente. Yo puedo ser una maestra exigente, lo reconozco, pero el resultado final fue hermoso. Nos presentamos en el Teatro Municipal de Cotacachi justo para el mes de junio en que se celebra ¿El Día del Niño? Las fiestas del Cantón. Las fiestas de Cotacachi. De Cotacachi, justamente. Entonces hicimos una presentación y fue una mezcla de danza con teatro, mucha imagen, mucho trabajo de corporal, y nos unimos en ese momento a un chico cotacacheño que hace música como electrónica, unas cosas totalmente nuevas también. Yaroslav. Y diferentes, exactamente, Yaroslav Yarito, Gómez. sí, con Yarito. Bueno, ¿cómo fue que trabajaron? ¿Qué montaron? ¿Qué obra montaron? Cuéntanos. Esto se llamó, fue un homenaje a la cuicocha. Fue un homenaje a la cuicocha. Yarito tenía unos 5 temas, una versión que él hizo del capariche, que me gustaba muchísimo, y la otra, el otro tema era un homenaje justo a la cuicocha y hablaba de la laguna, le canta a la laguna. Entonces, con esa inspiración y con esa música de fondo, y teníamos atrás una pantalla donde proyectamos se me fue la palabra, muchos colores, se me fue la palabra exacta. La vida nos juntó, porque yo estaba trabajando con los niños y me hacía falta como, ahora, ¿qué música o qué trabajamos, qué hacemos? Y una amiga me dijo, te voy a presentar un primo, para que se pongan de acuerdo a ver. Y así fue, trabajamos juntos y estuvo estupendo realmente. Muy, muy excelente persona y profesional, Yaro. El Teatro de la Calle, la obra que montó en Cotacachi, ¿cómo fue? Este trabajo de calle que hicimos en Cotacachi fue bien de impacto social, como digo yo. Eran los carnavales y era la historia de un hombre que no tenía cabeza y que un día pasando por el mercado había un vendedor que tenía muchísima variedad de cabezas. Y aunque este hombre sin cabeza era feliz y no necesitaba una, el vendedor, como buen vendedor, le empieza a llamar y a tratar de convencer que venga a medirse una que él necesita, y así le va poniendo cabezas que
el personaje va rechazando la cabeza del borracho, por supuesto que no le sirve porque le da chuchaqui, la cabeza del policía tampoco le gusta porque le parece injusto su trabajo o cómo lo hace, la cabeza del político que promete, promete y promete hasta que gana y luego se le olvida lo prometido, la cabeza de un millonario que todo lo quiere resolver con dinero y finalmente le ofrece la cabeza de un niño, que es con la que el personaje elige irse. Fue impactante hacerlo en la calle principal de Cotacachi, en la 10 de agosto. Tuvo mucha buena acogida del público, a la gente le gustó mucho. Sabemos y conocemos que en este sábado, mañana, sí, vas a dar una clase demostrativa con los niños. Voy a hacer una clase abierta para niños de 6 a 12 años. La idea es que exploren un poco las posibilidades que el teatro te ofrece, esto que hablamos, creatividad, el lenguaje corporal, el lenguaje oral. El teatro te da la posibilidad de aprender a comunicarte y de comunicar. Entonces, creo que va a ser una experiencia divertida y la idea es hacer un taller de unos 3 meses para poder exhibir un producto final en el mes de junio. Comenzaríamos el 2 de marzo, martes 2 de marzo, las clases serían martes y sábado, y la idea es para junio tener un producto final y mostrarlo al público. Bueno, este taller estará dirigido para los niños, para los jóvenes. Niños y jóvenes de 6 a 12 años. No abarco un rango más largo por ahora, porque no hacemos nada en Cotacachi desde hace ya unos 3 años. Entonces, vamos ahora a explorar a ver si de verdad tenemos un grupo sólido y hay participantes, en cuyo caso funcione, entonces podemos extender el rango para los adolescentes más grandes, que siempre hay chicos interesados que están en esa edad de los 15, los 17. No los vamos a dejar por fuera, pero hay que organizarnos y poco a poco, así más adelante. ¿A qué edad recomienda usted que un niño empiece a recibir clases de teatro? Yo recomiendo que a partir de los 6 años, en cuanto ya el niño empieza a dominar la lectura, es bien, perfecto. Bueno, he tenido la oportunidad de estar en pocas ocasiones en clases de teatro y bueno, lo que te hacen trabajar es ejercicios y técnicas de respiración, soltar tu cuerpo, conocer tu cuerpo. ¿Qué más aprendes en el teatro? Aprendes a desarrollar la capacidad de imaginar, de crear, de construir un personaje. Yo siento que el teatro te da personalidad, te ayuda a desarrollarte como persona. Esa posibilidad de ser muchas personas te da la posibilidad de conocerte mejor a ti como ser humano. Y definitivamente creces, o sea, eso te hace más humano. Eso yo creo que el teatro logra en ti, hacerte más humano. ¿Qué tipo de técnica me aconsejaría para dominar los nervios en un escenario, nos dice? Qué bella. La técnica para dominar los nervios en un escenario es respirar. Respirar y relajarnos. No sabemos el poder que tiene la respiración, no lo sabemos. Los seres humanos tenemos poderes mágicos, pero no sabemos utilizarlos. Y la respiración es uno de ellos. Entonces, uno tiene que concentrarse en el aire, que es lo único que tú vas a hacer, el aire que entra por la nariz y que sale. Y cómo entra y cómo sale. Esos son minutos, no es que voy a hacer 3 respiraciones y ya estoy controlada, no. Necesitas unos 5 minutos solita, sentada, respirando, sintiendo tu corazón, sintiendo cómo está tu cuerpo y hablándote, vamos a hacer esto. Pero el miedo escénico se pierde y se trabaja con respiración, con relajación, trabajando la voz. Además, yo creo que el día que uno pierda el miedo escénico, ese día tiene que retirarse, porque siempre uno tiene un poquito de nervios, siempre, es normal. Es lo que le hace sentirse vivo también. Es lo que te da esa emoción para salir a hacerlo, es verdad. Bueno, pues esto y mucho más podrá aprender usted, sus niños, en estas clases de teatro. Le agradecemos mucho por estar en nuestro espacio, en La Tulpa, y pues estaremos pendientes de su trabajo también.
Harisa. Uyayaycha. Harisa. Uyayaycha.